7 de la mañana con 34 minutos en la recta final ya en esta semana para definir los candidatos que estarán representando a la provincia de La Suay en la próxima asamblea que es en este año 2025. Y entre uno de ellos nos acompaña ya Sebastián Ceballos, candidato de Unidad Popular, lista 2. Sebastián, buenos días, bienvenido a este espacio informativo. Entramos ya en la recta final. ¿Qué es lo que ha podido ver en esta recta final? Cuando, de hecho, hubo un hecho que marcó parte de esta campaña aquí en la provincia de La Suay, de todos los candidatos que tenemos a la Asamblea Provincial, el tema suyo que nos preocupó y que, de hecho, marcó tendencia también en las redes sociales, el tema de ir a ver la minería ilegal en el Zig-Zig. Incluso este último fin de semana veíamos aguas contaminadas nuevamente del Santa Bárbara. Otro hecho que tampoco nadie da respuesta, ¿qué es lo que está pasando con estas aguas? ¿Por qué estuvieron tan contaminadas? No hay autoridad alguna que haya salido a decir por esto. ¿Cómo ha visto el tema del desarrollo de esta campaña? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los amigos, amigas. Un buen inicio de semana. Lo que nosotros dijimos creo que se está corroborando en los hechos. Hay una contaminación abrumadora de los ríos de la provincia de La Suay por parte de los mineros ilegales y también por parte de los mineros legales. Nosotros hicimos un reportaje para además demostrar que hay una amenaza a la seguridad de los cuencanos y cuencanas, que no solamente es la cárcel que tenemos aquí, sino que hoy es la minería ilegal. Y esa minería ilegal que no solamente está en Zig-Zig, está en Gualaceo, Chordelej, está en Nabón, está en Santa Isabel. Pudimos nosotros llevar un informe, tener acceso a un informe que dice que 10 de los 15 cantones de la provincia de La Suay están contaminados con la minería ilegal. Eso significa que toda esta ola inmediata de inseguridad que vivimos los azuayos están directamente vinculados a los mineros ilegales y las bandas que están por fuera de la ley y operan de acuerdo o conforme a la minería ilegal. Me voy a poner un ejemplo. El cantón más violento de todo el país, per cápita por supuesto, es Camilo Ponce Enríquez. ¿Qué pasa en Camilo Ponce Enríquez? Ese territorio ha sido abandonado por las autoridades y está tomado por los mineros ilegales. Y ahí funcionan las bandas que son las que operan precisamente, y a mí no me da miedo decir estas cosas, en la cuenca Molleturo Naranjal, donde se están dando las vacunas, donde se están dando los temas que están por fuera de la ley, también están operando en Molleturo. Están cada vez más cercando a la ciudad. Y esto que decimos los cuencanos que vivimos en la ciudad más segura del país, está en una amenaza permanente si permitimos que los mineros ilegales se tomen el territorio. Es decir, es un problema de contaminación ambiental sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de control, pero también es un problema de seguridad ciudadana. Y esto tenemos que entonces combatirlo y discutirlo. A mí me llama muchísimo y poderosamente la atención que las autoridades, ni el Ministerio del Ambiente, ni Fuerzas Armadas, ni gobernador hayan hecho ni dicho absolutamente nada luego de un reportaje que, más allá de lo que nos haya sucedido, está claramente identificado dónde están los campamentos ilegales en la zona del río Santa Bárbara. Pero como le digo, no solamente es el Santa Bárbara. Hoy puedo afirmar y aseverar, y en las próximas horas vamos a sacar un video demostrando dónde están todos los puntos de minería ilegal de la provincia de La Suay, cada vez más cercanos a Cuenca Urbano, insisto, y esto ratifica nuestra hipótesis de que una parte de la violencia, asesinatos, sicariatos, secuestros, vacunas y extorsiones que existen en la provincia de La Suay están vinculados, entre otras cosas, a la minería ilegal. ¿Usted considera que con esta situación que usted acaba de manifestar, es gente que ha venido ya a sentarse aquí en la provincia de La Suay? Y que esto trae una connotación mucho más grande, porque con ello conlleva un grado de inseguridad altísimo, y el tema del narcotráfico y todo esto tiene que tener vinculación incluso con esta misma minería ilegal. Completamente. De hecho, y quiero yo decirle que hay dos formas de operar de las bandas que están por fuera de la ley. La cárcel, que además ya no es solamente la Universidad del Delito, sino es un centro de operaciones del delito de Cuenca, de la región y el país. Eso es lo que se ha convertido en nuestra cárcel y no han dicho absolutamente nada. Y lo otro son precisamente estas mismas bandas que están vinculadas al microtráfico y otras que están vinculadas básicamente al tema y al proceso de minería ilegal. Tanto para dar custodio a los mineros ilegales y en otros casos para ellos mismos proceder a la explotación minera ilegalmente. Este es el fenómeno que no quieren comentarle a la gente. Y por eso es que usted ve que hay
digamos, mutis por el foro en el caso de varias autoridades locales. Le quiero comentar algo que a mí me parece bastante risible. Luego de nuestro reportaje de la minería ilegal, en algunos portales muy pocos sacaron supuestos allanamientos que se hicieron por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando entramos a revisar, eran fotos que no habían sucedido esa semana, sino que sucedieron hace algunos meses atrás. Es decir, intentaron mentirle a la gente para decir que están haciendo allanamientos. Pero lo que sucedió ayer en el río Santa Bárbara, las personas que viven en ese sector de la provincia saben de lo que estoy hablando. Ayer el río era prácticamente para llorar, para sentir profundamente, con mucho dolor, lo que pasaba y lo que veía en nuestros ojos. O sea, la contaminación usted aduce que es por la minería. Completamente. Yo pude ver, estimado Rubén, todo lo que significa la contaminación. Están embaulando los ríos para utilizar los peores metales en términos de contaminación ambiental. Y ese río, vale decir, es el que aumenta el proyecto hidroeléctrico, digamos, el proyecto hidroeléctrico Mazara, efectivamente. Así como ese, otros ríos también alimentan esos proyectos hidroeléctricos y hoy están básicamente contaminados. No se puede hablar de una producción campesina en esos sectores sin hablar del río Santa Bárbara. Pero insisto, no solamente es Santa Bárbara, lo vamos a sacar en las siguientes horas, es el Cerro Hermoso. Es también lo que... Ese es en Nabón. Ese es en Nabón. El proyecto Shiri, Cañaribamba, Santa Isabel, que también existe presencia de mineros ilegales. Estamos hablando de Ponce Enríquez, hablamos de Molleturo y ciertos lugares de Molleturo, hablamos de Chordelej y de Gualaceo también, donde están ubicados los mineros, algunas concesiones legales que fueron entregadas a espaldas del pueblo azuayo, a espaldas de las comunidades y también mineros ilegales. Esta es, entre otras, la gran amenaza que tiene la provincia del Azuay. El gobernador, el alcalde de Cuenca han convocado en estos días a un consejo de seguridad a propósito de lo que estaba pasando en la cuenca Molleturo Naranjal. Nosotros planteamos y proponemos a este Consejo de Seguridad discutir en realidad con la información que tenemos todos los puntos de minería ilegal que existen en la provincia del Azuay y cercanos a la ciudad de Cuenca, porque todo lo que pasa en Nabón, en el Sixic, en Molleturo, en Ponce Enríquez, está directamente vinculado con la paz ciudadana de los cuencanos y cuencanas. Este es el gran problema de la minería ilegal, que nosotros pudimos vivirlo en carne propia, además gente que mueve miles de dólares, que tiene armas de grueso calibre, nosotros lo pudimos ver, lo pudimos palpar en carne propia, y gente que está dispuesta a todo por cuidar sus intereses que por supuesto están a espaldas del pueblo azuayo. Ahora, le hago una pregunta hablando sobre este tema y usted localizaba perfectamente a Camilo Ponce Enríquez, el cantón más violento a nivel de país, per cápita estamos hablando, a nivel de número de habitantes. ¿Tiene que ver vinculación, por ejemplo, con la muerte del alcalde Sánchez, por ejemplo, este tema que estamos hablando? Mire usted que, por ejemplo, también se dio la muerte del alcalde de Arenillas, hubo de Bellarrica, o sea, ¿tienen que ver esto a este negocio que estamos hablando o están totalmente desvinculados de estos Nuestra casos? hipótesis es que sí, y es lamentable que un asesinato o varios asesinatos queden en la impunidad. Entre ellos, el de mi amigo y compañero, el alcalde de Ponce Enríquez, José Sánchez. Ese hecho... También hubo un intento al anterior alcalde. Hubo un intento al anterior alcalde. Entonces se salvó por suerte. Sí, y no ha pasado. Y creo que tiene incluso él sí sufrió un ataque de bala. Y esto no ha pasado absolutamente nada. Estamos hablando de Baldor Bermeo. No ha pasado absolutamente nada en Ponce Enríquez. No ha pasado nada con el alcalde de Arenillas. Y toda esa zona, así como el cordón que tiene la provincia de la Azuay, nuestra cordillera, es alta precisamente en minerales. En el río Santa Bárbara usted puede encontrar oro cuando encuentra cercanos a los ríos y al proyecto o al bosque Sío Santa Bárbara una serie de minerales que lamentablemente, insisto, han caído en manos de los mineros ilegales. Y fíjese, aquí tenemos a un alcalde asesinado y nadie dice nada. A cientos de personas asesinadas en Ponce Enríquez. El de Portobelo, pues también el otro alcalde, mire usted. Nadie dice nada. Esperamos a que sean autoridades más cercanas a la ciudad para hacer algo. Esperamos a que los asesinatos, vacunas, extorsiones, asesinatos lleguen. Le voy a poner un ejemplo a propósito de lo que, para entender el fenómeno de inseguridad. Cantones como Durán, Guayaquil, Esmeraldas o Manta están tomados por el narcotráfico porque representan o son puertos muy importantes para la salida de la droga. En el caso de la provincia de la Azuay, están tomando e invadiendo el territorio porque somos una provincia que es altísima
o riquísima en minerales, y eso saben los mineros. Somos, pero más allá de eso, una provincia llena de agua, y entonces los dos elementos son fundamentales para lavar o para minar el oro, la plata, el cobre, los minerales que tenemos. Y si no preservamos hoy esto, el día de mañana tendremos una contaminación ambiental nunca antes vista. Dicho sea de paso, Rubén, acompaño yo a esta denuncia o a esta reflexión con respecto a la minería ilegal un anuncio que se hace en estos días. El presidente de la República está a punto de firmar el TLC con Canadá. ¿Y quiénes son los principales exponentes del TLC con Canadá? O los principales, los que creen, colaboran, articulan el TLC con Canadá. Es la famosa empresa Dundee Precious Metal, que es la empresa que quiere firmar Quimsacocha. Es decir, si se firma el TLC, si usted vota por el presidente Noboa, que el día de ayer estuvo en la ciudad, pero no dijo nada, absolutamente nada de este tema, el día de mañana usted también tendrá la explotación minera de Quimsacocha. Este es el problema fundamental. Es decir, una vez más, los azuayos, los cuencanos, estamos en una seria amenaza de lo que significa la explotación minera legal y también la ilegal. Este es el problema central. Por eso es que hoy debemos defender el agua fundamental para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos. Acabamos de pasar una sequía muy profunda, donde vimos que cuando resta el agua no tenemos ni siquiera luz. Cuando no tenemos lluvia, vivimos a oscuras. Cuando no tenemos lluvia, todos los pastizales, los páramos se secan y no tenemos producción lechera de la dimensión que deberíamos tener, o producción campesina. No hemos tenido cosecha de los choclos, y eso sabe la gente que me está escuchando, producto de la sequía. Y si no tenemos eso, la canasta cada vez es más cara, porque si el campo no produce, usted tiene que traer de otras provincias o incluso del Perú, como estamos trayendo el mote, como estamos trayendo cebollas y tomates del Perú, y eso encarece esta ciudad, que ya de por sí es la ciudad más cara del país. Ahora, si usted llega a la Asamblea, esto se puede trabajar, por supuesto, se puede legislar. ¿Qué es lo que habría que hacer? La primera propuesta es fiscalizar todas las concesiones legales que se han hecho a espaldas del pueblo azuayo. Dato, el 23% del territorio azuayo está concesionado. ¿A quién? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuál fue el proceso? Tampoco lo sabemos. Abrieron el catastro minero hace algunos días y ahí podemos verificar cómo una parte del territorio está concesionado. Lo segundo, hay que fiscalizar qué han hecho todas las autoridades, porque hay, estimado Rubén, y hay un montón de pruebas para ello, la relación de autoridades que han pasado por el ministerio, por el Arcón, unas relaciones incestuosas con mineros legales y también con mineros ilegales. Familiares de funcionarios que después se hicieron de concesiones legales. ¿Dónde usted cree que se guardan las maquinarias cuando hay operativos en Santa Bárbara o en Nabón? En los territorios donde hay minería legal. Es decir, hay esa relación incestuosa entre los mineros legales, los mineros ilegales y también las autoridades que no han hecho nada. Tercero, mano dura con Fuerzas Armadas y todo el poder del Estado para enfrentar a los mineros ilegales. Le voy a contar algo. Yo vi en Santa Bárbara no hay un solo retén militar. Uno solo. Y eso en mi barrio, en mi vocabulario, es por supuesto no solamente la omisión, sino también la complicidad lamentablemente de varias funciones del Estado para permitir que haya minería ilegal. ¿Usted cree que deberían implementarse controles en estas vías? Por supuesto. Porque igualmente, si es la ilegal, también sale por volqueta. O sea, no hay manera. Sí, y o sea, de tiene hecho, que hacerse control de áridos. Y tiene que hacerse retenes, por supuesto, en las vías y en los ríos. Yo publiqué en mi Twitter, y le pido a la gente que pueda ir a mi tweet o X ahora, de cómo hay no solamente volquetas, sino tránsito pesado, transporte pesado. Trailers van ahí. Trailers que van no solamente para el Santa Bárbara, para Santa Isabel, y nadie dice absolutamente nada. Y son los que además están dañando las vías de la provincia, porque uno de los temas que no tiene control por parte de las autoridades en estas que son vías estatales es que estos trailers están dañando las vías sin ningún tipo de control. Es decir, la vialidad de la provincia también es responsabilidad en una parte de estos trailers que se mueven, se movilizan sin ningún tipo de control por la provincia, además con maquinaria, con temas pesados, y están sacando, además del oro, la plata, el cobre, todos los minerales que hay ahí sin ningún tipo de control. Es decir, es como que vayan a su casa y se lleven el televisor, los muebles, y nadie diga absolutamente nada. Eso está pasando con los recursos de nuestra provincia, y sobre todo lo más importante es que están contaminando las aguas, los ríos de nuestra provincia, dejándonos una herencia y un legado de contaminación que va a ser imposible, porque no sabemos todo lo que están ocupando los mineros legales
ilegales y los ilegales en todos los sectores que existen en la provincia de La Suay. Su posición en este caso definitivamente es en defensa del agua, independiente de todo el tema minero del país. Lo hemos dicho y creo que hay que ir a la Asamblea precisamente además a una reforma de la Constitución que blinde definitivamente los páramos y pajonales, los recursos hídricos, para plantear que no puede haber minería ni extraordinariamente en las fuentes de agua. Tenemos que buscar otros mecanismos de desarrollo, y lo que hemos planteado también desde la Asamblea es, a propósito de la ley de aguas, reconocer a los cuidadores del agua. ¿Quiénes son los cuidadores del agua? Los campesinos y campesinas que habitan precisamente los lugares donde hay sequías. Fíjese usted, hay algo que me parece a mí bastante curioso. En los lugares donde hubo los incendios en los últimos meses, no solamente en el Cajas, es precisamente los lugares donde hay concesiones mineras. Exactamente los mismos lugares: Santa Isabel, Sixi, Nabón, el Cerro Hermoso, el Cajas, el macizo del Cajas, en Chaucha, donde están concesiones francesas. Ahí es donde hubo incendios forestales, en todos los lugares. Y esto es grave, porque si es que fueron provocados los incendios, coincido con el alcalde de Zamora, que decía que no hay ninguna persona procesada por la Fiscalía General del Estado, ni ningún tipo de resultado. Las personas que provocaron, ¿están o no están vinculadas a los mineros? Legales e ilegales. Y esto es grave, porque estamos hablando de otro tipo de delitos. Son gente, Rubén, que está dispuesta a todo por tomarse el territorio de la provincia. Y eso no podemos permitir. Y hay que actuar con mano firme. Y hay que actuar con la unidad de todos los alcaldes de la provincia y el prefecto provincial para enfrentar esto que es una real amenaza que tiene la provincia de La Suay. Sebastián, esa es una propuesta suya. La otra que canalizaba es el tema de la ley del inquilinato, el tema de los arriendos. Todos sabemos que en el país se cobran exorbitantes cantidades de dinero por arriendos y el bolsillo no aguanta. Plata, no aguanta. ¿Cómo va esto? Bien, nosotros hemos desarrollado, hay alguna gente que nos ha planteado de cómo lo vamos a hacer, y es interesante su pregunta. Lo vamos a hacer primero reformando el artículo 17 de la ley de inquilinato, que plantea los límites que tienen los arriendos. No es que vamos a poner cuánto cuesta cada casa, no, eso no tiene sentido. Lo que vamos a poner sí es establecer los límites de los arriendos. ¿Y eso cómo se hace? Reformando este artículo que ya tiene unos límites, pero que son límites del año de la chispa, cuando recién se convertía el país, imagínese usted, a la dolarización. Y se planteó ahí que el costo del arriendo es el 10% del valor catastral del bien dividido para 12 meses. ¿Por qué para 12 meses? Porque en ese entonces los arriendos se hacían para 12 meses. Hoy los arriendos se hacen para 2 años. Y en 2 años el dueño del bien tiene que recuperar, digamos, la inversión de lo que hace el arrendatario. Entonces nosotros lo que proponemos es dividir para 24 meses, que es lo que dura el contrato de arrendamiento. Con eso usted establece límites, y una casa avaluada en $100,000 podrá tener un costo real entre $400 y $500 de arriendo, que eso es lo justo, un arriendo justo. Lo segundo, todos los contratos de arrendamiento tendrán que inscribirse en y tendrán que tener un reconocimiento del Estado. Y lo podemos hacer vía inteligencia artificial para reconocer si es que existen abusos. Pero todos los contratos tienen que inscribirse. ¿Qué es lo que pasa actualmente? No se inscriben los contratos. ¿Por qué? Porque la ley permite que a partir de la canasta básica, $470, usted tenga que inscribir los contratos de arrendamiento. Es decir, hacia abajo hay los abusos. Es más, los que son o pasan de $470 en realidad no se inscriben. Entonces hay que reformar la ley para que todos ellas tengan un control del Estado. Y lo tercero, a los dueños de los bienes. ¿Qué es lo que pasa? Esta ciudad, la provincia y el país cuesta mucho en arriendo también porque a los dueños de las casas les estamos planteando más impuestos, en este caso los impuestos prediales. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Que los impuestos prediales que hoy se cobran entre 5 y 6 años puedan cobrarse entre 10 y 15 años. Hay que hacer una reforma al COTAD. ¿Por qué a 10 y 15 años? Si usted va a ir y le hace un préstamo en el banco, a usted le dan para 10, 15, 20 años para vivienda. Pero si a usted el municipio de cualquier país del país le hace una mejora a su hogar, le cobra en 5 o 6 años. Por eso usted tiene cuotas entre $1,000, $1,500, $2,000 cada 6 meses que pagar. Y son impuestos altos. Si usted
posterga estos pagos a 10, 15 años, va por supuesto a alargar y ya no va a ser el impacto real para los bolsillos. Eso es lo que estamos planteando para abaratar los costos. Ahora, alguien me ha dicho, lo más importante es tener la casa. Sí, hoy está aquí el compañero Jorge Escala, nuestro candidato presidencial. Hoy cierran campaña, ¿no? Hoy cierra campaña Jorge aquí con una caravana que va a empezar en el hospital del IES. Y lo que hemos planteado es que los créditos VIP y BIS que se entrega para acceso a vivienda se masifiquen no solamente en los bancos, sino también en las cooperativas y sean al 5%, 4.90, al 5% para vivienda de interés público y vivienda de interés social. Al final del día, todos queremos un lugar donde meter la cabeza, como dice nuestra gente. Y al final es tener arriendos justos y a la par controlar el mercado inmobiliario, haciendo que el Estado comparta, participe y promueva el tema de las viviendas de interés público y social para que más arquitectos, más profesionales jóvenes puedan entrar en estos procesos de los créditos VIP y sobre todo más gente pueda acceder a este crédito y podamos tener ya no tasas de interés a 12, 14 y 15% para tener una casa. Eso es casi impagable, porque yo voy a arrendar una casa, me cobran $300, $400 y si pido un crédito me cobran $600, $700 la mensualidad. Entonces es casi invivible la ciudad. Nosotros queremos arriendos justos y crédito justo para tener vivienda. Bueno, veamos a ver qué es lo que pasa. Todavía estamos unas pocas horas más en campaña. ¿Angustia, Gracias. angustia o no? No, más bien ¿No? al contrario. Estamos ¿Optimista? con propuestas, sí, completamente optimista. Quiero hacer un llamado y nosotros en el debate que tuvimos la semana pasada dedicamos el debate a los migrantes, a las migrantes. Sabemos que se están pasando por momentos muy duros en Estados Unidos. Empezaron las redadas a las casas de nuestros hermanos migrantes la semana pasada y queremos decirles que estén tranquilos. Vamos a trabajar también por los hermanos migrantes. Hay que hacer una diferenciación y una discusión de las deudas de los migrantes con el sistema financiero en general. Muchos fueron endeudados con las cooperativas, con los bancos, así que habrá que hacer nuevamente hay una discusión de esas deudas y habrá que abrir un crédito en la banca pública para que las personas que sean deportadas, ya llegó el primer vuelo la semana pasada, puedan atendérselos por parte del Estado, no solamente con atención psicológica y legal, que eso ya es un protocolo que siempre ha existido, sino sobre todo dándoles una oportunidad en Cuenca y en el país para que no se vuelvan a ir. El problema es que muchos de los que regresen tendrán obligatoriamente el criterio de volverse a ir porque este país no les da oportunidades. Mi nombre es Sebastián Ceballos Rubén, usted sabe que soy un activista por las causas sociales y voy a ir a la asamblea para ser el asambleísta de las familias cuencanas y azuayas. Con nosotros no habrá camisetazos, habrá trabajo desde el primer día para tener arriendos justos, para que la universidad sea para todos, para bajar el costo de las universidades privadas, apoyar a nuestros migrantes y terminar definitivamente en la provincia con la minería legal e ilegal. Gracias a Sebastián Ceballos, Gracias, candidato de Unidad Popular, lista 2 para la Asamblea en la provincia de La Suay. 7:56. Otra pausa aquí en La Voz de los que no tienen voz. Publicidad. Este 9 de febrero, vota por seguridad, salud y educación. Vota por Henry Gronble. Vota por la familia.